Buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a este webinar de la obra MSPI, nuestro cuarto webinar. Estamos muy contentos de estar aquí de nuevo con vosotros. Le damos las gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos da esta tarde de estar reunidos aquí y escuchar su palabra. Y gracias a todos vosotros también por haberos unido a nosotros. Bueno, el tema de este webinar hoy es la necesidad del moribundo ser sanado por la vida. Vamos a comenzar cantando un par de himnos antes de entrar en la palabra, pero me gustaría que los panelistas, por favor, también se presentasen. Así que, ¿qué tal si comienza presentándose David Linero? Hola Eliezer y a todos los que estáis con nosotros esta tarde. Mi nombre es David Linero. Soy originalmente de Málaga, pero ahora vivo en Madrid. Amén. ¿Qué tal si se presenta ahora Cristóbal? Hola Eliezer y todos los hermanos y hermanas. Buenas tardes. Yo soy Cristóbal Linero de la Iglesia en Málaga y para mí en esta tarde es un placer el poder estar con vosotros aquí en este tiempo. Muy bien. Y por último, Efraín. Hola, buenas tardes. Pues de nuevo muy contento de volver a estar aquí con todos vosotros en este cuarto webinar. Gloria al Señor, que disfrutemos Amén. su palabra hoy. Amén. Bueno, yo soy Eliezer Casarello, mucho gusto también, encantado de conoceros. Y bueno, ¿qué tal si comenzamos cantando? Si nos pueden proyectar el himno se titula Vida es Dios el Padre en Jesucristo. Y os animamos a todos que desde vuestras casas también cantéis mientras suena la música. La vida eterna que se vida es Dios el Padre Jesucristo, fluye como espíritu en mi ser, que persona rica para disfrutar nuestra vida en plenitud esté. Experimentamos nueva vida cuando abrimos nuestro ser a Él. Nos regeneró su misma vida entró, que nos va inundando con su ser. Eres el Espíritu viviente, fluye en mi espíritu también, hasta transformar mi mente, renovar por la vida que impartiendo está. Mi cooperación Él necesita, al fijar la mente en el Señor, del pensar errante vuelvo yo mi ser, hasta que se fije solo en Él. Nuestro espíritu hoy te contiene, pero aún tu plan quieres lograr. Sigue despojada del viejo pensar, gozaría de tu vida y paz. Oh, captura cada pensamiento, tu palabra me renovará. Ella cambiará mi mente natural, hasta mi pensar santificar. Vamos practicando este principio de ocupar la mente en el Señor. Él emana nuestro modo de vivir.
Amén. Vida de Dios el Padre en Jesucristo. Fluye como espíritu en mi ser. Amén. ¡Qué persona rica para disfrutar! Nuestra vida en plenitud es Él. Amén. Sí, qué persona rica. Amén. ¡Qué Rica rica! para Amén. disfrutar. Sí, Amén. gracias, Señor. Qué rico eres tú. Amén. Nuestra vida en plenitud eres tú. Amén. Tú eres muy rico y muy disfrutable, Señor. Amén. Sí, Amén. experimentamos nueva vida Sí. cuando abrimos nuestro ser a Él. Amén. Nos Amén. regeneró, su misma vida entró, que nos Amén. va inundando con su ser. Amén. Amén. Hermano, nuestro espíritu hoy le contiene, Sí, pero aún tu plan quieres lograr. Si me Amén. despojara del viejo pensar, gozaría de tu vida y paz. amén. Amén. Sí. Amén. Bueno, ¿qué tal si continuamos con el siguiente himno, David? Sí. Se titula Muerte no impide la resurrección. Muerte no impide la resurrección, la vida eterna que se encuentra en Dios, indestructible e increada es, el Cristo invicto en su expresión. Muerte no impide la resurrección, aunque su fuerza contra ella esté, solo le da la oportunidad de que la vida muestre su poder. Muerte no impide la resurrección, al enterrarla se acrecentará. Los sufrimientos la hacen crecer más y muchos frutos de vida llevar. Muerte no impide la resurrección, cada barrera puede penetrar, vence al infierno y todo su poder, sorbe la muerte y triunfa sobre el mar. Muerte no impide la resurrección, la plenitud de Dios se expresará, justicia y santidad producirá, de Dios la imagen manifestará. Oh, que conozca la resurrección, en cualquier muerte grande es su poder, que en mi experiencia pueda realizar, que el Cristo vivo esta vida es. Amén. Muerte no impide la resurrección, Amén. la vida eterna que se encuentra en Dios. Sí. Indestructible e increada es, el Amén. Cristo invicto en su expresión. Amén. 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 Sí. Amén. Gracias por tu vida eterna. Amén. Oh, gracias que la muerte no impidió la resurrección. Amén. Ahora podemos disfrutar esta vida eterna. Amén. Gracias, Señor Jesús. Tú eres la vida eterna en nosotros. Amén. Amén.
Sí, tú eres la vida eterna en nosotros, Señor. Sí. Amén. Y la muerte no impide la resurrección, Sí. aunque su fuerza contra ella esté. Amén. Gracias que tú eres la resurrección y la vida. Amén. 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 Muy Aleluya. bien. Pues ahora venimos a la parte más importante de este webinar, porque vamos a entrar en la palabra del Señor. Así que, a modo de resumen, antes de pasarle la palabra a los hermanos, me gustaría decir que comenzamos con los webinars el verano pasado y lo primero que vimos fue Juan capítulo 2, donde el Señor va a las bodas en Caná de Galilea y ahí el Señor lleva a cabo un milagro. Él cambia el agua en vino y ahí se ve un principio de señales. Y esto es el cambiar la muerte en vida. Después de esto vemos que Juan selecciona 9 casos en los que nos muestra cómo el Señor en cada situación es aquel que cambia esta muerte en vida. Y comenzamos con Nicodemo en el capítulo 3. Este hombre era una persona moral, era un maestro en Israel, pero él necesitaba ser regenerado, él necesitaba nacer de nuevo. A continuación pasamos a Juan capítulo 4 y vemos todo lo contrario. Vemos a una mujer inmoral, una mujer de clase baja, y ella tenía una necesidad. Necesitaba ser satisfecha por la vida divina. Y ahora venimos al final del capítulo 4 de Juan, y este pasaje es un pasaje que quizás muchos pasen por alto, pero es muy importante. Así que, ¿qué tal si David nos proyecta los versículos en la pantalla? Porque voy a empezar leyendo unos versículos para situarnos, para ver dónde estamos. Yo lo leo aquí en mi Biblia, pero ustedes, si queréis, podéis leerlo ahí en la pantalla. Juan 4, 43 al 46. Pasados los 2 días, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y ahora le paso la palabra al hermano Cristóbal, que va a continuar. Gloria al Señor. Qué maravilloso de que aquí podemos ver de que el Señor Jesús, después de tratar con la mujer samaritana, él volvió de nuevo a Canaán de Galilea. Allí un lugar que era un lugar menospreciado, aún dice que es un lugar de personas frágiles y débiles. Qué maravilloso de que el Señor Jesús, como dice su palabra, y él dijo, yo no he venido a los sanos, sino realmente a los que tienen necesidad de médico, de ser sanados. Y bueno, voy a comenzar a continuar los versículos que el hermano Eliezer aquí ha terminado. Yo voy a comenzar con el 46b, que ahí ya David lo pone en la pantalla. Y dice así, Señor Jesús. Dice, y estaba allí un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo de Capernaum. El 47 dice, y entonces cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, dice que vino al Señor Jesús y le rogó que descendiese para que sanase a su hijo, porque su hijo estaba a punto de morir. Y entonces Jesús le dijo, a menos de que veáis señales y prodigios, no creéis. Y el 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Oh, hermanos y hermanas, amigos, qué maravilloso de que allí estaba el Señor Jesús y este hombre
Él había oído lo que había hecho allí en Caná de Galilea, esa señal que hizo de convertir el agua en vino, de convertir la muerte en vida, ¿verdad? Sigo leyendo aquí. Es un relato, realmente, como ha dicho antes Eliezer, es un relato muy breve y no tiene muchos detalles como las bodas de Caná, como Nicodemo, como la mujer samaritana, pero es muy interesante, Señor Jesús. Y entonces el versículo 50 dice, y entonces el Señor Jesús le dijo, ve, porque tu hijo vive. Qué maravilloso, qué palabra más alentadora, ve, porque tu hijo vive. Y dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. También este soldado del rey tenía fe. Él creía en el Señor Jesús. Qué maravilloso de que en esta tarde nosotros podamos tener un corazón abierto y creyente como este hombre creyó. Él creyó la palabra que realmente el Señor Jesús dijo. En Juan 6:63 también nos dice la palabra, dice, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué maravilloso de que la palabra que el Señor le había dado a este soldado era él mismo, la vida. Señor Jesús. El 51 dice, cuando él ya descendía, sus siervos le salieron al encuentro a decirle de que su hijo vivía. Señor Jesús. Y entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. Queridos hermanos y hermanas, realmente hoy día nosotros estamos rodeados de muerte, de realmente tantas enfermedades. Y hoy necesitamos que el Señor Jesús nos sane. Y era un niño lo que estaba aquí realmente. Vemos que moribundo están mayormente las personas mayores, pero aún desde el más pequeño hasta el más mayor, estamos en una situación de envejecimiento, de muerte. Señor Jesús, estamos amortecidos, es decir, que estamos creciendo y a la vez muriendo. Hay aquí el versículo 53, dice, y entonces el Padre, dice que el Padre entendió que aquella hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Señor Jesús dice, el versículo 54, dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hermanos, qué maravilloso de que en esta tarde nosotros podamos estar viendo este relato, porque tenemos la oportunidad de que Cristo pueda vivificar todo nuestro cuerpo. Y Caná de Galilea, allí él convirtió la muerte en vida, cómo regeneró en el capítulo 3 a Nicodemo, cómo satisfizo a la mujer samaritana. Esta mujer estaba insatisfecha, pero qué maravilloso de que Jesús estaba allí en aquel pozo sentado y esperando a que esa mujer llegara. Queridos hermanos, hermanas, amigos, el Señor nos está esperando siempre. Él está ahí. Y dice que el Señor Jesús le pidió agua para satisfacer también al Señor. Y ella necesitaba también ser satisfecha. Hay una necesidad mutua, pero qué maravilloso de que en este relato hoy el Señor quiere vivificar todo nuestro ser. Voy a leer también unos versículos aquí también, ya lo va a poner hay un versículo en el Juan, en el 20:31, que dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muchas cosas se había hecho el Señor Jesús, pero bueno, en esta tarde estamos en este punto. Entonces, dice que, un momento, aquí
realmente podemos ver de que el Señor quiere no solamente vivificar nuestro espíritu, sino también nuestra alma y también nuestro cuerpo. Podemos leer aquí el versículo en Romanos, capítulo 8, lo va a poner también David ahí, 8:11, y dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice que el espíritu que levantó a Jesús de los muertos, dice, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que qué maravilloso de que ese espíritu que hoy mora en nosotros, ese espíritu que levantó a Jesús de los muertos, hoy mora en nosotros, dice que va a vivificar nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros, como dice en 1 Corintios 45, dice que fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, pero el postrero espíritu vivificante. Y dice aquí también en Romanos 8:2, dice, porque la ley del espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Qué maravilloso de que el espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado. Oh, gracias Señor Jesús, porque tu espíritu que mora en nosotros nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Hay un versículo aquí también en el capítulo 8, versículo 10, que dice, pero si Cristo está en vosotros, y hoy podemos decir, sí, Señor, tú estás en nosotros. Dice, aunque el cuerpo está muerto por causa del pecado, el espíritu es vida por causa de la justicia. Qué maravilloso de que nuestro espíritu es vida. Dice Perón que nuestro cuerpo está muerto, pero él quiere realmente por medio de ese espíritu extenderse en todo nuestro ser, como dice también el Romano 8:6, que dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. Ve cómo el propósito, el deseo de Dios es que Él quiere morar en nuestro espíritu, pero de nuestro espíritu quiere tocar nuestra alma, que es lo que ocurrió con la mujer samaritana. En Nicodemo Él regeneró su espíritu. En la mujer samaritana estaba insatisfecha en su alma, pero el Señor Jesús pudo satisfacerla y pudo saltar dentro de ella una fuente que saltaba para vida eterna. Y también tenemos otra vez el versículo que hemos leído al principio, que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice que el mismo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Queridos hermanos y hermanas, aquí realmente podemos ver que necesitamos ser sanados de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestra calma, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Y podemos ver tanto en Romanos 10 que podemos ser sanados de nuestro espíritu, 8:6 podemos ser sanados de nuestra alma y Romanos 11 podemos ser sanados de nuestro cuerpo mortal. Y ahí va a poner también, ahí el hermano David va a poner también una diapositiva y así que todo nuestro ser será, dice, vivificado por esta vida sanadora que es Cristo mismo, Señor Jesús. Y ahí podéis ver que hay 3 círculos y hay una flechita. Y entonces pone en cada una de las flechitas, pone vida. Quiere decir que estos 3 casos de Juan es muy significativo, hermanos y hermanas, de verdad. El caso 1 de Nicodemo dice que su necesidad básica era ser regenerado en su espíritu, es decir, nacer de nuevo. Y ahí podemos ver en la primera circulito la flechita de la vida. Es decir, que
el versículo 10, que ese espíritu es el que vivificó a Nicodemo. Te es necesario, dice, nacer de nuevo. También el caso 2, el del Evangelio de Juan 4, era una mujer que buscaba satisfacción. Ella quería satisfacer, llenar su alma, pero realmente el alma suya lo que deseaba era distracción. Pero el Señor Jesús estaba allí para satisfacerla, para llenarla. Y el caso 3, venimos a este punto donde viene un hombre a Jesús para que sane a su hijo. Es decir, que la vida alcance el cuerpo de su hijo que estaba enfermo. Queridos hermanos, y ahí hemos visto la segunda círculo donde pone vida, que satisface el alma de la mujer, y el circulito 3, vida que realmente necesita ser vivificado nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Ya hemos visto que tanto un joven como un niño, como un mayor, vamos envejeciendo. Hay un ejemplo que pone también, el hermano dice que un niño, una mujer está viendo al niño y el niño está creciendo, pero si vemos, está creciendo, pero a la vez está envejeciendo. Así que, queridos hermanos, necesitamos a este Cristo como el Espíritu que da la vida para vivificar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Así que ahora le paso la palabra ahí a nuestro hermano Efraín. Gracias, hermano Efraín. Gracias, Cristóbal. Wow, qué palabra tan maravillosa. Cómo el Señor Jesús, amén, cómo el Señor Jesús realmente no hizo nada, en cierto sentido. El hombre le pidió, le dijo, Señor, baja a ver a mi hijo que está muriendo. Pero el Señor no fue. El Señor le dijo, y os voy a poner de nuevo los versículos aquí. Vamos a ver. El Señor simplemente le dijo, ve, a ver dónde están, aquí. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y entonces lo siguiente dice, claro, el hombre llegó y vio que el hijo estaba sano, no había muerto. Entonces en el 53 dice, en el 52 él preguntó, ¿cuándo fue? Dijo, bueno, a la hora séptima fue cuando le dejó la fiebre. Y en el 53 dice que el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Entonces aquí vemos algo muy significativo, que cómo fue que este niño fue sanado. Bueno, fue porque este padre, este oficial del rey, él creyó la palabra. Entonces vamos a ver ahora cómo por medio de la palabra nosotros podemos recibir esta vida. Entonces vemos que esta vida o esta sanidad también en este caso viene por medio de la palabra vivificante. Este niño recibió esta sanidad que le trajo esta vida por medio de la palabra vivificante y también por medio de la acción de creer, es decir, por medio de nuestra fe. Entonces leemos en Juan 6:63 que las palabras que él nos ha hablado son espíritu y son vida. Es decir, ¿cómo podemos recibir hoy esta sanidad? En nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Necesitamos venir a la palabra del Señor. Amén. Hermanos, hermanas, tenemos 66 libros llenos de la palabra del Señor. Entonces, hay una clave. Y esta clave está en Efesios 6, 17 y 18. Unos versículos que no están en ninguna diapositiva, pero yo os lo voy a leer. Dice, recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu. Aquí la clave es recibir el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, por medio de toda oración y petición.
Entonces aquí vamos a hablar de una cosa que nosotros le llamamos orar, leer la palabra. Sí, la palabra está para que la estudiemos. De hecho, debemos estudiarla, debemos conocerla, debemos memorizarla, debemos ser aquellos que trazan bien, como dijo Pablo a Timoteo, que trazan rectamente la palabra de la verdad. Pero hay otro aspecto de la Biblia que muchos creyentes no conocen. Y es que la Biblia puede ser para nosotros un libro de vida, que hace que recibamos vida por medio de orar, leer la palabra. Vemos, santos, que en Primera de Pedro, vemos que esta palabra puede ser nuestro alimento, nuestro nutrimento. De hecho, la podemos comer. La podemos comer, claro. Podemos hacer una comparación muy sencilla con el alimento, ¿no? Antes de avanzar un poco más. Cuando yo tengo un plato de comida delante mía, quizás lo pueda analizar y decir, bueno, una ensalada tiene sus tomates, sus lechugas, tiene su cebolla, todo es muy nutritivo, y ahí se queda en el plato, ¿no? Bueno, está bien saberlo, pero además yo quiero comérmela. ¿Para qué? Para que esa ensalada llegue a ser vida en mí. Yo la coma, la digiera, la asimile, y esa ensalada llegue a ser nutrientes en mi cuerpo que hacen que yo esté sano, esté fuerte y tenga buen color, ¿no? Pues hermanos, hermanas, ¿cómo nosotros podemos hacer eso, pero con la palabra? Bueno, vemos que la palabra realmente es comida para nosotros. Pero ¿cómo obtenemos esa comida, ese nutrimento de la palabra? Es por medio de orar, leer. En Primera de Pedro, capítulo 2, dice que debemos desear, como niños recién nacidos, la leche de la palabra, para que por ella crezcamos para salvación. Luego, en 2 de Timoteo, habla en cuanto a la sana enseñanza. A todos nos gusta comernos una comida sana. Entonces, la Biblia es muy sana y la podemos comer. Por último, en Jeremías 15, 16, dice que fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra llegó a ser para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Oh, aún en el Antiguo Testamento, ya Jeremías comió, digirió y asimiló la palabra. Y esta palabra llegó a ser en él el gozo y la alegría de su corazón. Entonces regresemos a los versículos que mencioné al principio, Efesios 6, 17 y 18. Y voy a recordarlos de nuevo. Dice, recibid el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Y ahora te dice cómo. Con toda oración y petición. Con toda oración y petición. Orando en todo tiempo en el Espíritu. Entonces, ¿qué tal si practicamos orar, leer algunos versículos? ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer una cosa que no está planificada. Estos versículos no están en ninguno de los PowerPoint que hemos preparado, pero os voy a compartir la pantalla. Pero me gustaría también que si tenéis una Biblia a mano, os levantéis, lo tenéis cerca, si no lo tenéis cerca, os levantéis, la agarréis, porque vamos ahora a leer juntos algunos versículos. Y aunque yo comparta pantalla, me gustaría que vosotros con vuestras Biblias también pudierais orar, leer la palabra conmigo. Y esto que vamos a hacer ahora, quizás no lo hayáis hecho antes, bueno, no pasa nada. Es algo, vamos a ver al final, que ya otros cristianos han hecho anteriormente a nosotros. Y es algo muy disfrutable. Entonces, ¿qué tal si comenzamos con un versículo muy maravilloso? ¿Qué tal si vamos a Génesis capítulo 1? Vamos a Génesis 1, 26. Ahora os lo comparto. Yo tengo aquí mi Biblia, mi versión online. La veis todos, ¿no? Aquí. Génesis 1:26. Quizás no lo leemos entero porque es muy largo, pero ya vamos viendo. Entonces, vinimos a la palabra con toda oración y petición. Podemos decir, entonces dijo Dios. Oh, entonces dijo Dios. Oh, entonces dijo Dios. Oh, Dios dijo. Gracias, Señor. Oh Dios, tú eres un Dios que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen.
Oh, hagamos al hombre. Aleluya. Dios hizo al hombre a su imagen. Sí, gracias, Señor, por hacerme a tu imagen, conforme a nuestra semejanza. Conforme a nuestra semejanza. Sí, Señor, Padre, tenemos tu imagen y semejanza. Aleluya. Tenemos tu imagen y semejanza. Gracias, que no nos creaste como cualquier cosa. Nos creaste con la imagen y la semejanza tuya. Oh, gracias, Señor. Bueno, vamos a otro versículo muy conocido por todos. Este es Juan 3, 16. Vamos a Juan 3, 16. Aquí está. Aquí está. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Oh, porque de tal manera. Gracias, Señor. De tal manera. Oh, gracias por esta manera. Tal manera amó Dios al mundo. Oh, Dios amó al mundo. Sí, el mundo era un desastre, mas Dios amó al mundo. Gracias, gracias, Padre, por tu amor infinito, aun tu amor inmerecido. Oh, tú nos amaste. Gracias por mostrarnos tu amor, darnos tu amor. Amaste tanto al mundo que has dado a tu Hijo unigénito. Sí, gracias por el Hijo. Gracias, Padre, que enviaste a tu Hijo unigénito. Oh, tu Hijo unigénito. No había otro, unigénito, para que todo aquel que en él cree, oh, para que todo aquel, no alguno, no otros, todo aquel, yo también, oh, gracias, Señor, todo aquel que en él cree, oh, Señor, yo creo en ti, aleluya, todo aquel que en él cree, no perezca, oh, no perezca, Señor, gracias que tu palabra dice, si creemos en ti, no vamos a perecer. Gloria al Señor, no perezca, yo no voy a perecer, mas tenga vida eterna. Oh, mas tenga vida eterna. Aleluya, tengo vida eterna. Sí, gracias, Señor. Gracias por tu vida eterna. Gracias que tú me has dado la vida eterna. Aleluya, al creer, oh Señor, recibí la vida eterna. Amén. Bueno, vamos a nuestro último versículo. ¿Estáis disfrutando? Yo estoy disfrutando mucho. Espero que vosotros también. Apocalipsis 22, 17. Bueno, ir buscándolo. ¿Lo tenéis? Yo lo voy a leer mientras lo buscáis. Y el espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Oh, el espíritu y la novia. Oh, el espíritu y la novia. Señor, gracias que tú eres el espíritu. Oh, el espíritu. Oh, y la novia, Señor. Gracias que somos tu novia. Oh, Señor, cuánto te amamos. El espíritu y la novia dicen. Oh, dicen, Señor, quiero escuchar lo que tú me dices. Oh, dicen, ven. Oh, ven. Señor, vengo. Oh, gracias que puedo venir. Tú me estás diciendo que venga. Señor, yo vengo en este día. Vengo, aún venimos. Y el que oye, sí, Señor, quiero ser uno que oye. Dame un oído que oye. Señor, no quiero estar ajeno a tu hablar. El que oye, diga, ven. Sí, Señor, yo oigo y digo, ven. Ven, Señor. Y el que tiene sed, venga, oh Señor. Señor, tengo sed. Tengo sed de tantas cosas, pero solo tú sacias mi sed. Señor, por eso vengo. Vengo a ti en esta tarde. Vengo a ti en este día. Oh, y el que quiera, Señor, quiero. Oh, Señor, sí, yo quiero. Yo quiero, Señor. Estoy dispuesto. Yo quiero. Quiero tomar del agua de la vida gratuitamente. Oh, Señor, gracias. Gracias que el agua de la vida tú nos la das gratuitamente. Oh, gracias por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos este agua de la vida gratuitamente. Oh, Señor, gracias por el agua viva. Amén.
Bueno, hermanos y hermanas, ¿qué tal lo sentís? Yo no sé vosotros, pero yo realmente me siento muy refrescado. Yo siento que esta vida divina, la cual es Cristo mismo, quien está corporificado en su palabra, ha vivificado en este webinar ahora mismo todo mi ser. Realmente, santo, por medio de orar, leer la palabra, podemos recibir esta sanidad. Podemos recibir esta vida divina. Podemos ser aquellos cuyo espíritu es regenerado, su alma es satisfecha y aún nuestro cuerpo también es sanado. Sabemos cuando el Señor regrese. Oh, Él glorificará el cuerpo de nuestra humillación. Así que, hermanos y hermanas, qué bueno es que podemos recibir la palabra, al igual que este oficial del rey. Él creyó la palabra, recibió la palabra del Señor. Y cuando fue, su hijo fue sanado. Wow. Entonces quiero concluir comentando que esta práctica de orar, leer, como dije antes, no es algo que nos hayamos nosotros inventado. Hay muchos creyentes a través de las edades y a través de los siglos que han practicado esto. No sé si conocéis a un hermano, se llamaba George Whitefield. Él era un gran predicador. Y él dijo, y cito literalmente, con la mente ahora más abierta y ampliada, comencé a leer las Sagradas Escrituras de rodillas, dejando a un lado todos los demás libros y orando, si era posible, cada línea y cada palabra. Luego tenemos a Andrew Murray, ¿no? Yo creo que todos conocemos, bueno, en español quizás digamos Andrew Murray, ¿no? Sabemos quién es, ¿no? Este fue un hermano del siglo XIX, vivió en el siglo XIX, y él dijo, cuán bendecida sería nuestra morada interior. Esto es literal. Qué poder e inspiración en nuestra adoración si solo tomáramos la palabra de Dios como de parte de sí mismo, convirtiéndola en oración. Y por último, quiero citar a George Mueller. George Mueller fue un gran predicador. Él fue un hermano también del siglo XIX que tuvo una gran obra en cuanto él fundó muchos orfanatos, ayudó a mucha gente y predicó mucho el evangelio. Él dijo, comencé por tanto a meditar en el Nuevo Testamento desde temprano por la mañana, confesando, haciendo intercesión, súplica o dando gracias en cada palabra y en cada versículo, volviéndolos conforme avanzaba en oración para mí y para otros. Entonces, hermanos y hermanas, qué bueno que hoy hemos recibido esta palabra tan maravillosa. Vemos que podemos ser sanos, podemos recibir al Señor, quien es la vida divina, por medio de orar, leer su palabra, por medio de creer en su palabra y orar, leer su palabra. Vuelvo a repetir, el Señor dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo podemos recibir este espíritu, esta vida? ¿Cómo podemos recibir este alimento que está en la palabra? Es por medio de volver todas las palabras de la Biblia en nuestra oración. Así, de este modo, podremos llegar a ser personas del Espíritu. Alabado sea el Señor. Bueno, le paso ahora la palabra de nuevo a Eliezer. Amén. Muchas gracias, hermano. Yo también, mientras os escuchaba, he sido muy animado por la palabra del Señor. Me gustó mucho ver que este niño tenía una enfermedad, la enfermedad con la que todos nosotros nacemos, la muerte. Y aunque creamos que cuando un bebé nace está creciendo, realmente está muriendo. Pero como vemos en este caso, el Señor habló la palabra y le dijo al oficial del rey, ve, tu hijo vive. Y el oficial del rey creyó y su hijo vivió. Cuando nosotros, los que estamos moribundos, recibimos la palabra del Señor, toda la muerte que está en nosotros es derrotada por la vida de resurrección. Por eso cantábamos al principio, muerte no impide la resurrección. Hoy en día el Señor sigue enviando su palabra sanadora y nosotros seguimos recibiendo esa palabra que nos vivifica, como ha dicho el hermano Efraín, por medio de orar, leer la palabra.
de meditar en la palabra, nosotros podemos ser aquellos que reciben esta vida y ser vivificados. Gracias al Señor por esta palabra. Muy bien, pues ahora le voy a pasar la palabra al hermano David, que nos va a explicar cómo nosotros podemos obtener una Biblia versión recobro del Nuevo Testamento y nos va a explicar algunas de sus características. Así que adelante, David. Amén. Gracias, Eliezer, y gracias, hermano, por esta palabra tan rica y tan animante. Pues sí, ahora vamos a hacer una breve presentación de la versión del Nuevo Testamento, versión recobro. Ok, pues esta es el Nuevo Testamento, versión recobro, que como dice la diapositiva, es una Biblia de estudio única que tiene muchas características útiles y es muy buena tanto para leer y estudiar. Y yo con la palabra que hemos escuchado aquí añadiría, y para orar, leer. Oh, qué refrescante ha sido esto del orar, leer. Amén. Bueno, pues esta versión recobro tiene algunas características que la queremos compartir con ustedes. Lo primero de ellas es la traducción, pues ha sido traducida del griego original y hace que sea de muy fácil lectura y comprensión. Luego, cada libro tiene al principio un bosquejo que nos da un panorama y nos dan un resumen detallado de las secciones principales. Después, también tenemos de muchos versículos, tenemos notas de pie de página, más de 9.000, que dan mucha luz y mucha vida a la palabra de Dios. Además de las notas de pie de página, encontramos unas referencias paralelas, que son versículos que hablan del mismo tema, del mismo caso o de persona similar al versículo que estamos leyendo. Entonces, tanto las notas de pie de página como las referencias paralelas son de gran ayuda cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos estudiándola y cuando estamos profundizando en ella. Además, tienen diagramas y mapas que hacen que sea, como dice aquí, diagramas útiles que muestran las verdades bíblicas importantes y mapas neotestamentarios detallados. Entonces también son muy útiles. Estas son las características de la versión recobro. Por ejemplo, cuando abrimos un libro, aquí tenemos un ejemplo del libro de Gálatas. Lo primero que nos encontraríamos sería el bosquejo, pero luego ya encontramos el libro de Gálatas en sí, en este caso el ejemplo de Gálatas. Al principio hay una información importante en el que se nos dice el autor del libro, la fecha de cuando se escribió, el lugar y a quién iba dirigida, es decir, el destinatario. Luego vemos el tema del libro en general y a continuación vemos ya el bosquejo, pero de una manera desglosada. Seguidamente encontraríamos el versículo y si notáis, debajo del versículo hay una línea divisoria. Todo lo que hay debajo de esa línea divisoria son las notas de pie de página. Aquí está. Y a la derechita vemos las referencias paralelas que te llevan a versículos similares. ¿Ok? Pues visto hoy el caso de Juan, si nos fuéramos al versículo de Juan 4:50, lo leemos, Jesús les dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre que creyó la palabra que Jesús les dijo y se fue. El hombre creyó la palabra que Jesús les dijo y se fue. Entonces, si veis a la izquierda, el versículo 50 tiene un 1 pequeñito en palabra. Entonces, debajo de la línea divisoria, como hemos visto antes, encontramos el versículo 50, la nota 1. ¿Y qué nos dice? La palabra de vida que sale de la boca del Señor da vida a los que están a punto de morir.
Entonces las notas son de gran ayuda. Hay notas más extensas, hay otras, son muy útiles, pero nos dan una comprensión mejor del versículo y hace que lo podamos disfrutar. A partir de esta nota yo ahora puedo orar. Oh, gracias por la palabra de vida. Oh, Señor, cada palabra que sale de tu boca son palabras de vida. Sí, aunque estoy a punto de morir, puedo recibir vida en todo mi ser. Wow. Pues si alguno de ustedes no tienen esta Biblia, os decimos que en esta página web www.bibliasparaeuropa.org podéis pedir un ejemplar de manera gratuita. ¿Sí? Apuntad a esta página www.bibliasparaeuropa.org y un ejemplar se os enviará a vuestro hogar para vuestro disfrute y beneficio y satisfacción. Pues esta es la versión recobro, todo la podemos obtener de manera gratuita. Y dicho esto, le vuelvo a pasar la palabra al hermano Eliezer. Muchas gracias, David. Bueno, pues ya vamos a acabar aquí nuestro webinar, pero antes de irnos, de marcharnos, me gustaría mostraros la página web de la obra MSPI. A ver si la encuentro por aquí. Pantalla. Si ustedes escriben en Google la obra MSPI, les aparecerá esta página. ¿Y por qué os mostramos esto? Porque nos gustaría decirles que si ustedes quieren contactar con nosotros, si quieren tener un tiempo leyendo la Biblia con otros creyentes, si les gustaría entrar en la palabra del Señor con otra persona, orar, tener comunión, estamos disponibles para lo que necesiten. Entonces, si ustedes van aquí al inicio de la página, pueden ver esta pestañita que pone aquí próximo evento webinar. Si le dan a más información y contacto, aquí hay un formulario de inscripción que pueden rellenar y nosotros les contactaremos con mucho gusto. Ponen aquí sus datos y le llamamos. Y también decirles que si quieren ver los webinars que hemos tenido anteriormente, también se encuentran aquí en la página web de la obra MSPI. Le dan a archivos de webinars, por si quieren ver los webinars que tuvimos anteriormente. Y aquí aparecen todos los webinars que hemos tenido hasta ahora. El primero que tuvimos en septiembre. Así que, bueno, ya nos despedimos aquí. Muchas gracias de nuevo a todos por estar aquí con nosotros y le damos muchas gracias al Señor también, porque Él es aquel que nos puede vivificar por medio de su palabra. Buenas tardes a todos, que tengáis una buena semana en el Señor. Jesús es el Señor y que el Señor os bendiga mucho. Hasta el próximo webinar. Encontramos a
jamás se ha dicho la